Muy buenas noches, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es injuria y muerte celular. Ya habíamos visto cómo una célula, cuando era sometida a un estrés, podía tener una forma de adaptarse. Recuerden que la célula está confinada a un rango estrecho de función y estructura para conservar su homeostasis, ¿no? Cuando había un estímulo fisiológico o patológico, la célula puede alcanzar un nuevo estado en la cual va a preservar su viabilidad como célula y su función, y a esto se le conoce como adaptación. ¿Qué es lo que ocurre cuando los límites de la adaptación son sobrepasados por un estímulo? O cuando por alguna razón la célula no puede adaptarse porque el estímulo es muy intenso, la noxa es muy intensa y no le da tiempo para adaptar, entonces ya estamos pasando a otro tipo de lesión que se llama lesión o injuria celular. Esta injuria celular puede ser de dos tipos: reversible, el cual quiere decir que si la injuria es retirada, la célula puede regresar otra vez a ser una célula normal en estado de homeostasis. Y la otra forma es que cuando se cruza un punto, se vuelve una injuria o un daño celular irreversible, y eso conlleva de todas maneras a una muerte celular. ¿No? Nosotros ya sabíamos muy bien lo de la célula normal en homeostasis, en un estado de estrés se adapta, pero si el estímulo es una noxa muy severa, puede producir injuria celular, la cual si es leve o transitoria puede producir injuria reversible, pero si es severa o progresiva puede dar un daño irreversible que de todas maneras termina en muerte celular. Y las dos formas de muerte celular más comúnmente conocidas es la necrosis y la apoptosis. Aquí tenemos un ejemplo de una célula cardíaca, un miocardiocito normal, que vamos a someter los dos tipos de injuria, ¿no? En una le vamos a aumentar la poscarga, como lo que puede ocurrir en una persona que sufre de hipertensión arterial, y ante este aumento de poscarga la célula se adapta respondiendo bajo la forma de hipertrofia, ¿no? Esto ya lo conocemos. Otro tipo de noxa que se le puede producir a esta célula es quitarle el oxígeno, por ejemplo. Si el oxígeno se lo quitamos por unos 10 minutos, vamos a tener que el cardiomiocito va a sufrir una injuria reversible, ¿no? Porque después de estos 10 minutos, a pesar que estuvo en hipoxia, la célula puede regresar a ser otra vez una célula normal. Pero si a esta célula se le quita el oxígeno por 20 minutos, media hora, una hora, de todas maneras pasemos una injuria irreversible y eso se traduce en muerte celular, que se ve bajo la forma de necrosis en un infarto de miocardio. Ya vean cómo la célula, dependiendo del estímulo, puede reaccionar diferente. La injuria celular reversible se puede reconocer porque da dos tipos de patrones morfológicos. El primero de ellos da una hinchazón o edema celular, ya que la célula en esta condición no puede mantener adecuadamente la homeostasis de fluido y de iones y de agua. Por lo tanto, esta agua se acumula dentro de la célula y la célula se empieza a hinchar. Este patrón de hinchazón celular también se conoce como degeneración vascular o cambios hidrópicos. La segunda forma de patrón morfológico son los cambios grasos, es decir, la célula comienza a almacenar en su citoplasma pequeñas gotas de lípidos que con el tiempo pueden transformarse en grandes gotas lipídicas, ¿no? Como una forma de injuria celular reversible, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una fotografía de unos túbulos renales. Podemos reconocer aquí señalando los túbulos con torneos proximales, un túbulo con torneo distal. Y aquí tenemos tres túbulos que son marcadamente diferentes. Si comenzamos a ver cada una de las células que conforman este túbulo, se dan cuenta que estas células tienen un citoplasma pálido, completamente blanco, y un núcleo en el centro, ¿no? Los bordes celulares se pueden distinguir con bastante facilidad. Estas células están hinchadas debido a la acumulación de agua que tienen por una injuria celular reversible. El citoplasma blanco se ve así por el exceso de agua que adquiere en su citoplasma.
Acá tenemos otro ejemplo en el cual tenemos túbulos contorneados proximales con su borde en cepillo. Cuando estas células son sometidas a una hipoxia transitoria, vean cómo, por ejemplo, las microvellosidades que se ven tan bien acá, aquí se pierden por completo y las células comienzan a separarse unas con otras. Si esto es momentáneo, la célula puede regresar otra vez a ser una célula normal después de un tiempo. Pero si la hipoxia continúa, sencillamente pasamos a lo que es lesión irreversible con muerte celular. Vean aquí las células como han perdido sus núcleos, ¿no? Algunas han desprendido de la membrana basal y todo eso es indicativo de que la célula ha muerto. Esta fotografía corresponde a un corte de hígado donde los hepatocitos, muchos de ellos, han comenzado a acumular en su citoplasma grandes vacuolas lipídicas. A veces el cambio de degeneración grasa en el hepatocito es tan severo que uno confunde y en vez de estar viendo hígado cree que está viendo tejido adiposo. Pero vean que nada de esto es tejido adiposo, todos son células hepáticas con el acúmulo de lípidos bajo la forma de grandes vacuolas en su citoplasma. ¿Qué ha provocado que estos hepatocitos acumulen tanta grasa? Bueno, las causas pueden ser muy variables, ¿no? Puede ser, por ejemplo, por hipoxia, puede ser por consumo crónico de alcohol, puede ser por obesidad, ¿no? Puede ser por medicamentos. Entonces, a la larga, las causas pueden ser múltiples, ¿no? Pero el efecto es bastante similar. Muy bien, en injuria celular irreversible ya sabemos que la célula cruza un punto en el cual ya no puede regresar a ser una célula normal y de todas maneras sigue el camino de muerte, ¿no? Las formas de muerte, como le hemos dicho, necrosis y apoptosis. La forma de necrosis es la forma más común de muerte cuando la célula es sometida a estímulos externos. La célula se caracteriza porque se hincha, ¿no?, de manera desmesurada. Inclusive puede hincharse tanto que la membrana celular se rompe, las proteínas se desnaturalizan y se coagulan, ¿de acuerdo? Y hay ruptura de las organelas. Es una muerte muy aparatosa. Después de esto hay una respuesta inflamatoria muy intensa que depende mucho de la extensión de la necrosis. Por su parte, la apoptosis es una muerte celular programada. Aquí el núcleo y el ADN nuclear se condensa y se fragmenta, pero siguiendo un orden, ¿no?, sin ser tan aparatoso como la necrosis, con una integridad de la membrana nuclear la membrana celular nunca se llega a alterar, ¿no? Y el producto final son diversos cuerpos que se llaman cuerpos apoptóticos que tienen los restos de las células y que estos cuerpos apoptóticos son fagocitados por las células, ¿no?, que están cercanas a esta célula muerta, ¿no? Aquí tenemos lo que ocurre cuando a una célula la sometemos a una injuria, ¿no?, y los efectos que estos tienen a lo largo del tiempo. Imaginémonos que estos sean los cambios que ocurren en una célula cardíaca y la injuria la vamos a hacer la hipoxia. Como yo dije, si la hipoxia dura unos cuantos minutos nada más, unos 5 o 10 minutos, estamos en una injuria celular reversible. Vean que apenas ocurre la hipoxia, al minuto que ocurre la hipoxia, la función de la célula cardíaca se detiene. Es decir, acuérdense que la célula cardíaca su función principal es la de contraerse. La contracción se pierde al minuto nada más de la hipoxia. Si esta dura 5 o 10 minutos y regresa el oxígeno, la función se puede recuperar. Si tú sometes a esta célula a una hipoxia demasiado tiempo, 20, 25, 30 minutos, pasamos a una injuria celular irreversible, ¿no?, que eso se va a traducir primero por muerte celular. A partir de aquí, una vez que la célula está muerta, conforme pasa el tiempo, pasan las horas o pasan los días, comienzan a haber cambios en esta célula muerta. Los primeros cambios que podemos ver a las 6 horas, por ejemplo, son cambios que solamente se ven al microscopio electrónico. Para poder ver cambios al microscopio de luz tienen que haber pasado unas 12, principalmente 24 horas, y ahí se ven los cambios muy evidentes, y cambios ya mucho más groseros que se puedan llegar a ver a la simple vista requieren mucho más tiempo, generalmente 36 o 48 horas de haber sido la muerte celular. Ahora, ¿qué es lo que produce el daño celular? Las causas pueden ser muy variadas, ¿no?
Entre las causas más comunes, la hipoxia es una causa bien común de injuria celular. Después tenemos agentes físicos como traumatismos, exceso de temperatura o una temperatura demasiado baja, ¿no? Radioactividad, ¿no? Electricidad, por ejemplo, son ejemplos de agentes físicos. Agentes químicos y drogas, y aquí incluimos los medicamentos, también son causas frecuentes de daño celular. Ni que decirlo de los agentes infecciosos, los virus, bacterias, hongos, parásitos, todos llevan un daño de un grado de daño celular, ¿no? Que produce muerte de la célula. Reacciones inmunológicas que podemos ver en enfermedades autoinmunes o de hipersensibilidad también son causas de injuria celular, alteraciones genéticas, alteraciones nutricionales, tanto en exceso como en defecto. En exceso estaríamos hablando de una obesidad o un síndrome metabólico, y en defecto estamos hablando de grado severo de desnutrición, ¿no? Bajo las formas peculiares que se ven en niños como es el marasmo y el kwashiorkor. En estos estados de deficiencia o de excesiva eh, exageración de la ingesta de alimentos, vamos a tener daño e injuria celular. Y de todas maneras el envejecimiento conlleva a una injuria celular en algo que todas las células van a pasar en algún momento. Aquí tenemos la causa más común, la hipoxia. La hipoxia puede tener varias causas, ¿no? Una de las más conocidas es la isquemia, en el cual la hipoxia se debe a una interrupción del flujo sanguíneo en un tejido. Otras causas de hipoxia tienen que ver con enfermedades respiratorias. Por ejemplo, acá tenemos una fotografía de una neumonía, y en una neumonía no puede haber un adecuado intercambio gaseoso. Si los alvéolos afectados por la neumonía son muchos, es muy extenso, la concentración de oxígeno en la sangre va a caer, ¿no? Por no haber una adecuada respiración, y tenemos otro caso de hipoxia. Podemos tener adecuadas concentraciones de oxígeno en la sangre, pero ¿qué ocurre si no tenemos a la célula que lo transporta? Anemias muy severas cursan con hipoxia, ¿no? Debido a que carecemos de las cantidades de células suficientes para transportar el oxígeno que bien podemos estar recibiendo de los pulmones. Y otras causas hipóxicas que podemos tener son aquellas en las cuales el oxígeno la hemoglobina es unida al monóxido de carbono, y por lo tanto al ser la unión muy fuerte, es una unión casi irreversible. Por más oxígeno que haya, no hay forma de retirarlo del sitio y el oxígeno no se puede transportar, ¿no? Entre los agentes químicos que pueden producir injuria y daño celular están algunos muy conocidos como la glucosa. Sabemos que la célula sin glucosa no funciona y se muere, pero también podemos deducir de que con un exceso de glucosa también las células la van a pasar mal. Eso es lo que podemos ver en diabetes, por ejemplo. El sodio, las hipernatremias y hiponatremias conllevan a falla celular, ni que decir del oxígeno, ¿no? Uno sabe que las células, la gran mayoría de células necesitan oxígeno, son células aeróbicas para poder sobrevivir, pero también un exceso de oxígeno puede ser perjudicial, porque ya el exceso de oxígeno puede conllevar la aparición de abundantes radicales libres, y estos van a producir daño celular. Los venenos, insecticidas, monóxido de carbono, asbesto, el etanol de los fines de semana y los fármacos y medicamentos son otra variedad de agentes químicos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el oxígeno puede llegar a producir severo daño, ¿no? Esto que ustedes ven es un globo ocular, es un ojo extirpado de un niño prematuro, ¿no? ¿Qué ocurría? De que cuando un niño nace de manera prematura, el gran problema que va a tener es una dificultad respiratoria, ¿no? Debido a que no hay una maduración pulmonar adecuada y por lo tanto no tenemos adecuado surfactante. Como no hay surfactante, los chiquitos apenas nacen hacen un distrés respiratorio que puede ser muy severo y tranquilamente los puede matar. Ahora mucho de esto se ha solucionado porque se consigue surfactante sintético que se administra a la hora que nace, y con eso mejoramos de manera importante estos cuadros. Sin embargo, hace unos años, cuando no había surfactante, una manera de cómo se trataba a estos niños era administrarle oxígeno puro
oxígeno al 100%, en un afán de darle la mayor cantidad de oxígeno posible para que el niño pueda respirar, ¿no? Hacer intercambio gaseoso y no estar en un estado de hipoxia. La idea era buena, muchos niños tal vez sobrevivieron al problema respiratorio, sin embargo, un gran grupo de ellos hicieron un daño en la retina. ¿En qué consistió este daño? El hecho de dar oxígeno al 100% conllevaba que estos niños generaban gran cantidad de radicales libres. Estos radicales libres eran sumamente tóxicos, el niño prematuro no tenía la capacidad de poderlos eliminar y estos radicales libres dañaban muchos tejidos, sobre todo la retina, ¿no? Y producía un severo daño retiniano que evolucionaba mal con desprendimiento de la retina, ¿no? y ceguera, ¿no? Entonces teníamos al final niños que salían del problema respiratorio, no fallecían por el problema respiratorio, pero terminaban ciegos, ¿no? Por el daño que había ocasionado el oxígeno sobre la retina. Un ejemplo dramático de cómo algo que es beneficioso, como es el oxígeno, puede ser sumamente tóxico para algunas células.